Bueno, y a propósito de este título que presentaba Humberto, probablemente sea uno de los muy pocos temas donde en los últimos tiempos, o mejor dicho, uno de los últimos grandes temas donde en el último tiempo la Central de Trabajadores y el sector empresarial se ponen de acuerdo. Esto en cuanto al TLC, al impulso de este TLC con China, tal como ha sido anunciado con la voluntad del presidente Vázquez y la voluntad del presidente chino. Y para hablar justamente de lo que puede implicar justamente esto a nivel, el impacto que puede llegar a tener en nuestro país, estamos con Javier Peña, jefe del Departamento de Comercio Internacional de la Cámara de Comercio y Servicios. Un gusto tenerlo esta mañana por acá. Le agradecemos que haya venido un día bastante inhóspito. Muchas gracias. Bueno, me imagino que han recibido con buenos ojos, de buena manera el anuncio que llegó desde China. Absolutamente. La Cámara ve con muy buenos ojos la apertura comercial de Uruguay. En los últimos 10, 12 años Uruguay ha estado un poco encapsulado en lo que es el Mercosur y esto sin duda demuestra el interés del señor presidente de la República en expandir y buscar otros mercados, y por lo cual no tenemos otra cosa que felicitarlos. Concretamente, China hoy es el principal socio comercial de nuestro país. ¿Qué le vendemos a China? Bueno, le vendemos. Es una pregunta interesante porque tenemos un intercambio comercial como si fuera en un país en desarrollo y desarrollado. En este caso suponiendo que China es un país desarrollado. Y vendemos productos básicos como puede ser carne, lana, celulosa, madera, soja, obviamente. Y de China lo que compramos son productos tecnológicos como celulares, aparatos y máquinas. Eso demuestra que tenemos una complementariedad entre ambos mercados y que, por cierto, en la realización, que esperemos que sea así, de este acuerdo, sin duda que las posibilidades de lo que se dice siempre, perdedores y ganadores, sean los últimos, los menos. ¿Cuál es la balanza? ¿Cómo está compuesta la balanza comercial? ¿Cuánto vendemos? ¿Cuánto importamos? Bueno, estamos hablando de los 600 millones más o menos y de exportación, de importación, pero el asunto es que China se ha transformado, como usted decía, en los últimos años o en el último año, el principal mercado tanto de exportación como de importación, y eso es un dato no menor. Y del punto de vista de lo que es nuestro país, siempre esto de los TLC, que se lo mira en algunos puntos, en algunos actores sociales o políticos, con una fase ideológica o con un aspecto ideológico, en este sentido creo que la estrategia del señor presidente de encarar el tema con China es una estrategia adecuada, porque quizás ahí tenga menos rispideces desde el punto del espectro político en el que en general se opone a este tipo. Sí, por ejemplo, claramente lo que usted está diciendo pasó o ha pasado con el tema de TLC con Chile, ¿no? Correcto, sí, incluso Chile, la semana pasada... Por citar lo más reciente. Correcto, pero es una cosa muy interesante lo que dice usted. La semana pasada estuvimos con la señora presidenta Bachelet, una señora, por cierto, y nadie puede decir que la señora Bachelet es una socialdemócrata, una socialista, efectivamente. Sin embargo, Chile tiene el entramado de acuerdos de libre comercio más amplios de la región. Y sin duda alguna eso repercute en el desarrollo del país por los niveles que tiene. Claro. Una cosa importante que hay que tener en cuenta, porque la gente, doña María y don José, ¿qué es cuando hablamos de acuerdos de libre comercio? Eso quería preguntar, quería intentar bajar a tierra. Correcto. ¿Qué es un TLC para un país y qué beneficios le aporta? En este caso, ¿qué le aportaría un TLC a Uruguay con China? Mire, desde el punto de vista de doña María y don José, en el caso de China, de la señora Liu o del señor Chen, si usted tiene que comprar, hoy hablábamos recién del tema de la pizzería, si usted tiene que ir a comprar al restaurante un churrasco, usted tiene la posibilidad hoy día en China de comprarlo a los que tienen TLC, un acuerdo comercial, sea con Nueva Zelanda o con Australia. Supongamos que tiene usted de esa carne, va a comprar o va a pagar el churrasco a $10, ¿sí? Ahora, usted también tiene la posibilidad de comprar ese churrasco en el caso de Uruguay. Pero por cierto no lo va a poder pagar a $10, lo va a tener que pagar quizás a 15, quizás a 20. Entonces eso le demuestra en la práctica que aquellos que tienen acuerdos de libre comercio, que en este caso que son nuestras competencias directas, Australia y Nueva Zelanda, tienen un acceso preferencial mucho mejor que nosotros. Lo mismo pasa con por ejemplo, en el caso de Chile, que tiene un acuerdo también de libre comercio con China en el asunto del vino. Si alguien quiere en China, que es uno de los sectores bastante interesantes y dinámicos en los últimos tiempos, tomarse un vino seguramente por el precio que al final le va a quedar, eso va a implicar que va a preferir uno de un país que tenga un acuerdo de libre comercio. En definitiva, eso va a implicar desde el punto de vista de nuestro país lo que todos queremos, más empleo, ¿sí?, para nuestras personas y más posibilidades para los chinos poder comprar de productos uruguayos. Claro, ¿y qué
vamos a pararnos en 2018, que es el año, por lo menos hipotéticamente, estipulado, aunque probablemente pueda extenderse un poquito más. El TLC es un tema bastante engorroso de poder negociar, trabajar y de llevar a la práctica. Vamos a pararnos en 2018. TLC firmado y comienza a ponerse en práctica. ¿Cuáles son los sectores de Uruguay que pueden tener o pueden beneficiarse en mayor medida de llegar a este Tratado de Libre Comercio con China? Hay mucho agua para pasar bajo el puente, como se dice, porque el señor presidente ha tenido la visión de ir a China y lo felicitamos. Ahora, se tiene que negociar y luego el Uruguay va a tener que ratificar ese acuerdo. Eso implica que el Poder Legislativo va a tener que firmar o aprobar eso. Por lo tanto, un aspecto no menor en el caso de Uruguay, en el caso de Uruguay no solo tenemos que hablar desde el punto de vista comercial, sino también político. Sí. Y hay algunos temas de resistencia conceptual a lo que son acuerdos de libre comercio por algunas facciones del espectro político. Por suerte, el PIT-CNT, como acabamos de ver en la nota, aprueba esto y, si mal no recuerdo, el señor expresidente Mujica había mencionado que China era un posible candidato y, por lo tanto, esperemos que eso se concrete. Ahora, desde el punto de vista, una vez firmado, una vez aprobado por el Poder el Legislativo, sin duda que hay sectores que tienen un dinamismo particular y que hay posibilidades. Por ejemplo, lácteos, por ejemplo, pesca, por ejemplo, cítricos, por ejemplo, arándanos y, por ejemplo, el sector servicios. Hoy día la economía de China tiene aproximadamente más del 40% concentrado en el sector servicios. En Uruguay es cercano al 60%. A principios de año estuvimos en China y es una anécdota muy interesante. A ver, cuénteme. Estábamos en China, por mi especialización es el tema de comercio internacional de servicios, y ahí estábamos en un parque tecnológico, uno de los tantos que tiene China. Y lo podía ver con mis ojos, la cantidad de edificios que tenía. ¿Sabe cuánta gente había ahí? 2.7 millones de personas. En esas manzanas, que eran en ese parque tecnológico, lo cual... Casi la población de todo el Uruguay. Exacto, que es más o menos, para que tenga una idea, la idea de Zonamérica, ¿no? O sea, ese es el concepto. Entonces, las escalas de China son increíbles y las oportunidades que hay para nuestras empresas, en particular el tema de servicios, una anécdota bastante conocida también, que China tiene la planta de arroz Parboil más grande del mundo. ¿Sabe quién la fabricó? Una empresa uruguaya. Fue hace años, fue en el 2004, CC Ingenieros. Y esas son cosas que no se saben. No sabía ese dato. Exacto. Entonces me pregunto, si sin TLC podemos desarrollar este tipo de plantas, ¿qué podríamos hacer con este tipo de acuerdos? Sin duda que las posibilidades son muy amplias y, por lo tanto, hay que explorarlos y que lo que siempre se dice, que hay ganadores y algunos que no ganan. Bueno, hay que estudiar cuáles son las estrategias de política pública que eventualmente tenemos que hacer para corregir eso. Antes de ir cerrando la entrevista, ¿tienen ustedes una idea de cuánto podría llegar a impactar en el producto un TLC con Chile? Definitivamente no, es muy prematuro de eso considerarlo, pero sin duda alguna, como le decía hoy, Costa Rica, Perú y Chile han desarrollado no solo con China, con otros países, acuerdos de libre comercio. Y eso ha implicado que estos países tengan un crecimiento de los más grandes en América Latina. Ya me han hablado de erradicación de capitales chinos en nuestro país. Muy buen punto, exactamente. Y esa es una de las partes interesantes. Costa Rica es uno de los líderes en materia de servicios, exportación de servicios. Si una empresa china quiere invertir en tecnologías de la información, China tiene un acuerdo con Costa Rica y no con Uruguay, ¿dónde piensa usted que va a ir el señor Chen a ponerlo? Sí, no va a tener duda dónde ir. Exacto. Entonces, sin duda que felicitamos por esta estrategia y que esperemos que no sea el único, porque se habla a veces del tema ideológico, que es muy importante. Estábamos en China a comienzo del año y le puedo decir que en una manzana vimos la mayor cantidad de Ferraris que existen. Entonces, hoy día, cuando estamos hablando de socialismo o economía de mercado, hay que sacarse un poco de la venda de los ojos y entender cuáles son las realidades. Y China es, sin duda alguna, un actor del punto de vista comercial y económico a lo cual que tenemos que valorar. Javier, muy amable, muy valiosa su participación esta mañana para poder entender un poco la repercusión y la magnitud que puede tener este TLC con China. Seguramente tendremos chance y oportunidad de seguir conversando. Muy bien, muchas gracias. Muy amable.